¿Crees en extraterrestres, aviones o globos? Hoy exploraremos una sorprendente evaluación de seres no humanos. Hablamos con personas con conocimiento directo del programa, quienes afirman que no estamos solos. La humanidad ha sospechado esta verdad durante mucho tiempo, pero las pruebas siempre han sido escasas. Desde videos hasta imágenes filtradas, casi todas las evidencias han sido descartadas. Ahora, el Congreso de los Estados Unidos revela detalles sobre encuentros con civilizaciones extraterrestres. ¿Por qué lo hacen ahora y quiénes son los testigos? Acompáñanos para descubrir si esto resolverá el misterio de los extraterrestres entre nosotros. El misterio de los extraterrestres y los seres inteligentes del mundo exterior. No comenzó en nuestro siglo XXI, ni con el Congreso de los Estados Unidos. Desde el principio de los tiempos, muchos pergaminos, mitos y leyendas han sugerido que la humanidad ha tenido contacto con extraterrestres una y otra vez. La existencia de varias estructuras inexplicables, como Stonehenge y las pirámides, también ha sido una fuente de controversia, y muchos se preguntan si estas estructuras fueron construidas por seres de otro mundo. Aparte de esto, hay pistas y pruebas más directas de avistamientos extraterrestres, como la pintura del siglo XV, llamada La Virgen con San Juan. Esta pintura ha sido apodada la pintura ovni, porque detrás del retrato de la Virgen María hay lo que parece ser un ovni flotando en el aire mientras un hombre y su perro lo miran desde abajo. Ver que data del siglo XV hace que uno se pregunte, ¿han estado viviendo extraterrestres entre nosotros? Esta no es la única prueba antigua de actividad extraterrestre, aunque varias otras pinturas y pergaminos en la India transmiten un mensaje similar al que se muestra en esta pintura. Además, los arqueólogos siempre han encontrado piezas en forma de U a lo largo de los últimos siglos. Las piezas en forma de U son objetos prehistóricos que se encuentran en todo el mundo y que no encajan con su edad o época determinadas. Por ejemplo, imagina encontrar un rifle AK-47, pero que está enterrado a 200 pies bajo tierra y tiene 500 años. Ciertamente, eso no debería ser posible, ya que las armas AK-47 se inventaron recién en 1947, pero los científicos han visto aparecer por todas partes muchos artefactos de épocas pasadas como estos. Por ejemplo, en 1991 se encontraron unos diminutos artefactos en forma de espiral cerca de la orilla de un río en Rusia, a una profundidad de unos 12 metros. Parecían muy complejos y sofisticados, como algo que podríamos hacer con nuestra tecnología. Pero la datación geológica mostró que estos objetos tenían entre 20 y 300 años de antigüedad. Para hacer las cosas aún más sospechosas, los objetos estaban hechos con un material que se parecía mucho a los componentes típicos fabricados con nanotecnología. Todos los objetos fueron fabricados. Por lo tanto, surgió la pregunta, ¿cómo pudieron los humanos tener el conocimiento técnico y las herramientas para construir estos aparatos hace 100 años? La única explicación lógica es que fueron fabricados por una civilización avanzada que puede ser de otro mundo. Pero los informes extraterrestres no solo se registran en pergaminos y artefactos. En la actualidad, se producen muchos avistamientos de ovnis, especialmente en Estados Unidos. Recientemente, en Las Vegas, los agentes de policía se enfrentaron a una emergencia de 911, ya que algunos vecinos habían avistado alienígenas verdes en su vecindario. Uno de los agentes incluso admitió haber visto algo que parecía una estrella fugaz aterrizar en la distancia. Algunos lugareños afirmaron haber visto unas extrañas criaturas verdes, de unos 25 a 27 metros de altura. Durante décadas, los estadounidenses han encontrado fenómenos aéreos no identificados, desde Nuevo México hasta Florida. Varios lugareños han tenido encuentros directos con lo que creen que son extraterrestres, pero la mayoría de las veces el gobierno cubre o deja de lado estos eventos, por lo que apenas hay pruebas concretas o imágenes de extraterrestres en espacios públicos. Estas pruebas solo existen si el gobierno mantiene los documentos clasificados. El Congreso compartió que una encuesta reveló que aproximadamente el 68% de los estadounidenses creía que el gobierno les estaba ocultando información sobre los UAP. Otra reveló que los estadounidenses en general estaban descontentos con la forma en que el gobierno manejaba los informes de avistamientos de ovnis.
Incluso cuando los informes de testigos oculares de ovnis provienen de fuentes creíbles como médicos, científicos y funcionarios públicos, el gobierno sigue sin hablar de ello. Durante su discurso, el miembro del Congreso Tim Burchett admitió que se habían enfrentado a muchos obstáculos por parte de los poderes superiores en su intento de descubrir la verdad sobre los ovnis. También admitió que la situación había estado perturbando a los Estados Unidos durante mucho tiempo, porque varias personas se habían reunido con él para compartir sus experiencias con los ovnis. Algunos de ellos son congresistas como él, y sobre todo, él mismo fue testigo viviente de la existencia de extraterrestres y ovnis. Un grupo de personas que se han encontrado con ovnis con mayor frecuencia son los pilotos. Durante décadas, los pilotos han informado haber visto cosas y objetos extraños en el cielo. Pero por miedo a perder sus trabajos, estos testigos oculares no insisten en informar al público sobre lo que vieron. Por ejemplo, un piloto llamado Gordon Cooper, que voló aviones avanzados como el Mercury 9 y el Gemini 5, informó que vio una colonia entera de ovnis en un viaje en particular. Esto ocurrió en 1951. Vio varios ovnis de distintos tamaños volando sobre Europa en dirección oeste. Estaban muy organizados y también parecían estar en formación de caza. Cooper tuvo otro encuentro con ovnis en 1963, unos 10 años después del incidente inicial. En este encuentro, estaba volando solo cuando vio un extraño objeto verde brillante que volaba hacia su avión. El extraño objeto volador incluso fue detectado por el radar. Cooper logró salir del paso, pero no ha olvidado el incidente, ni tampoco el de 1951. En aquel entonces, Cooper siempre informaba a sus superiores de que esos seres visitaban nuestro planeta desde el espacio exterior, pero nunca se hizo nada al respecto. Todo su caso es igual al de varios otros pilotos y personal espacial. Incluso el famoso Neil Armstrong habría encontrado extraterrestres durante su misión Apolo a la Luna con su compañero Edwin Buzz Aldrin. Se rumorea que durante esa misión, Armstrong envió un mensaje secreto a la NASA que decía: "No lo creerías. Hay otras naves espaciales alineadas en el otro lado del borde del cráter". Armstrong nunca reconoció estas afirmaciones ni las negó. Esta ha sido la rutina típica en los avistamientos de ovnis. Algunos quedan desacreditados y otros que parecen legítimos se quedan retenidos. Y es por eso que el Congreso de los EU, en 2023, se embarcó en una audiencia pública sin fines de lucro para abordar el tema de los UAP. También pretenden brindarles a los pilotos una plataforma para expresarse y contarle al mundo las cosas inexplicables que han visto en sus carreras. El Congreso tomó esta medida para ayudar a los pilotos, funcionarios y ciudadanos afectados, y no fue facilitada por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, admitió una vez durante una entrevista con la CNN que el gobierno de Estados Unidos sabe más sobre extraterrestres y ovnis de lo que le está dejando saber al público. Dijo, y citó, que hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos, por lo que la gente ha estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Esta es la cuestión que el Congreso se propuso abordar: sacar a la luz todos los hechos ocultos hasta el momento sobre los extraterrestres y llamar a testigos oculares para respaldar estas afirmaciones. Antes de que se permitiera a los testigos hablar en la audiencia, se les pidió que juraran, lo que hicieron solemnemente. El primer testigo convocado por el Congreso fue el teniente Ryan Graves, ex piloto del F-18 de la Marina de los EEUU y actual director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace. El señor Graves, después de hacer los saludos necesarios, admitió en la audiencia que no solo hablaba por sí mismo, sino por más de 30 miembros del personal de aviación comercial y veteranos militares que han compartido sus encuentros únicos con él. Afirmó además que estos avistamientos ya no son raros, ya que los militares, las tripulaciones aéreas e incluso los pilotos comerciales los encuentran con frecuencia. Y eso le preocupa, ya que estos hombres suelen arriesgar sus vidas cada vez que se encuentran con estos aviones no tripulados. Además, la forma en que el gobierno desacredita estos informes de testigos oculares es motivo de preocupación.
Incluso afirmó que el gobierno emplea una clasificación excesiva de información que habría sido crucial para ilustrar al público sobre los extraterrestres y los fenómenos aéreos extraños e inexplicables. Contando su propia experiencia, Graves explicó que lo que encontró fue un UAP avanzado. Ocurrió en 2014 cuando Graves todavía era piloto de un F. Había estado destinado en Virginia Beach y después de que su equipo terminara de actualizar el avión, comenzó a detectar objetos extraños en el radar. La señal fue tan controvertida que pensó que se trataba de un error. Pero no fue así, resultó ser un avión no tripulado. El objeto volador parecía ser un cubo gris oscuro dentro de una esfera transparente. Tenía entre 5 y 15 pies de diámetro y pasó muy cerca del avión, a unos 15 metros. Graves informó que su comandante llamó rápidamente al escuadrón para que regresara a la base. Pero eso fue todo. No se mencionó el incidente y nadie tenía permitido informar sobre tales avistamientos. Según Graves, estos avistamientos se hicieron más frecuentes y los superiores a menudo informaban a los pilotos sobre los riesgos de encontrarse con UAP durante los vuelos. Estos eventos fueron los que impulsaron a Graves a formar la organización Americans for Safe Aerospace. La organización actúa como un lugar seguro para que los testigos oculares de UAP compartan sus encuentros. La mayoría de los encuentros reportados provienen de pilotos veteranos, y la mayoría de ellos ven estos ovnis en la órbita terrestre baja o a grandes altitudes de 40 pies. El segundo testigo fue David Grush, un ex oficial de inteligencia de alto rango de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Grush admitió que había sido parte del grupo de trabajo sobre UAP y un denunciante muy activo. Admitió que había recibido varios informes de varios miembros de la comunidad de inteligencia federal de que el gobierno estaba operando en secreto con respecto a los UAP. También reveló cómo varios funcionarios públicos estimados le habían presentado información sobre los UAP, y muchos de ellos tenían fotografías y documentación oficial para respaldar sus afirmaciones. David Grush hizo una revelación impactante. Durante sus años de servicio, obtuvo información sobre un programa de ingeniería inversa de UAP que supuestamente se venía desarrollando desde hacía décadas. Esto significaba que el gobierno había estado tratando de aplicar ingeniería inversa a tecnología alienígena. Sin embargo, a Grush no se le dio acceso a estos archivos. Agregó que su denuncia provocó muchas represalias por parte de sus colegas y funcionarios de alto rango, pero espera que sus acciones contribuyan a una mayor transparencia. El tercer testigo es David Fravor, un comandante retirado de la Marina. Fravor se topó con un UAP al que llama Tic Tac. Este encuentro ocurrió en 2004 cuando era oficial al mando del Escuadrón de Cazas de Ataque 41 de la Armada. Un día, mientras se preparaban para el entrenamiento aéreo, él y su compañero de ala fueron llamados de repente y se les informó que el entrenamiento sería suspendido. En lugar de eso, se les dio la misión de investigar un objeto en un lugar determinado en el aire. Según Fravor, el controlador nunca les informó de qué se trataba. De hecho, el controlador tampoco sabía de qué se trataba, por lo que se dirigieron prácticamente a ciegas. Sin embargo, les dijeron que el extraño objeto había sido observado en los radares durante más de 2 semanas. Tenía la costumbre de descender a una altitud de 20 pies para permanecer en el aire antes de ascender directamente a altitudes superiores a los 80 pies. Para que lo sepan, a 80 pies de altitud han entrado en el espacio sideral. Entonces, este objeto descendía del espacio hacia la atmósfera y se retiraba misteriosamente hacia el espacio. Fravor y su equipo llegaron pronto al lugar, y cuando miraron a su alrededor, vieron un poco de agua blanca hacia el lado derecho del avión. Normalmente, un piloto podría experimentar un espejismo como este si fuera un día lluvioso o nublado, pero ese día estaba despejado y brillante, por lo que no se trataba de un fenómeno meteorológico. Cuando Fravor y sus compañeros de equipo miraron hacia abajo, vieron un pequeño objeto blanco en forma de tic-tac que se movía de un lado a otro sobre el agua como una pelota de ping-pong. Parecía extraño porque no había rotores ni superficies de control que hicieran que la pelota se moviera de la manera en que lo hacía. Fravor decidió observar el tic-tac de cerca. Estaba suspendido a unos 12 pies en el aire, un poco por debajo de ellos.
Pero cuando se acercaron, el objeto giró y se encaró en su dirección como si los hubiera visto venir. Se acercaron y justo cuando estaban a media milla de él, el objeto aceleró de repente frente a ellos y desapareció. Sorprendentemente, el objeto de agua blanca también desapareció. Al mismo tiempo, uno de los compañeros de vuelo de Fravor, que se encontraba a 8,000 pies sobre ellos, también perdió contacto con los misteriosos objetos, pero justo cuando Fravor y el equipo estaban a punto de regresar, el controlador les informó que el objeto había sido avistado a una distancia de 60 millas de su ubicación. Esto ocurrió apenas un minuto después de su misteriosa desaparición, por lo que quedan dos opciones: o el objeto era muy rápido o desapareció. Lamentablemente nadie lo sabe hasta hoy. Según Fravor, el incidente nunca fue investigado. Ni siquiera sus compañeros de habitación hicieron preguntas sobre el encuentro. Tuvieron que pasar otros 5 años, es decir, en 2009 antes de que se investigara el incidente. Pero incluso entonces, los funcionarios siguieron presionando para mantener los documentos clasificados. Después de presentar sus discursos en el Congreso, a los 3 hombres se les hicieron un par de preguntas, y por todos los indicios estaba claro que fueron muy cuidadosos con sus respuestas para no provocar a ninguna agencia o incluso al gobierno. Sin embargo, admitieron que el gobierno y sus agencias asociadas saben mucho más de lo que le han revelado al público. Tal vez le interese saber que, en este caso, las agencias gubernamentales podrían referirse a la CIA, el FBI y otras organizaciones de servicios secretos, pero no solo a ellas. Se ha acusado a agencias gubernamentales de ocultar detalles sobre los extraterrestres. También se ha acusado a agencias espaciales como la NASA de lo mismo. Hay varias imágenes filtradas de la NASA sobre extraterrestres. Además, la organización ha tenido varios encuentros con extraterrestres a lo largo de los años, en su mayoría con información clasificada. Uno de esos encuentros ocurrió en abril de 2016, cuando la nueva aeronave Horizon de la NASA emprendió un viaje a Plutón. Después de capturar el planeta, su atención se vio atraída por un objeto grande que parecía seguir su propia trayectoria. Los científicos de la NASA más tarde bautizaron este objeto como Aran, en honor al dios celta de la muerte. La mayoría de los objetos en ese lugar estaban hechos de rocas y hielo, pero este tenía un aspecto extraño. Era extraño y no se movía como el resto. Parecía que estaba hecho de algo mucho más fuerte que una roca. Además, giraba muy rápido, algo que no debería haber sido posible. Los científicos pensaron que su rotación a alta velocidad debería haberlo destrozado, o al menos haberlo hecho desplazarse fuera de su lugar. Después de observarlo durante un tiempo, tuvieron la corazonada de que el objeto estaba creando su propia gravedad artificial. Como esto era solo una corazonada, dirigieron la sonda espacial más cerca del objeto para poder investigar más a fondo. Tan pronto como la sonda espacial New Horizons se acercó al objeto, comenzó a funcionar mal. De repente, todos sus sensores dejaron de funcionar y el equipo de control perdió las imágenes y el audio. Era como si alguien o algo no quisiera que estudiaran este extraño objeto espacial. Sin embargo, antes de que el nuevo horizonte se descontrolara, la NASA observó que el Auron giraba como una nave espacial. Si crees que todo esto fue un fallo técnico, no lo fue. En cuanto la NASA separó la sonda del objeto, todos los sistemas se restauraron mágicamente. Todo volvió a la vida, como si nada hubiera pasado. Seguramente no fue una coincidencia. Es muy probable que este objeto perteneciera a una civilización alienígena inteligente, con capacidades tecnológicas muy avanzadas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era su propósito en nuestro sistema solar? ¿Nos estaba vigilando? La verdad es que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante mucho tiempo y, a veces, parece que se estrellan. El testigo ocular, el señor Grush, incluso mencionó algo sobre el gobierno recuperando restos biológicos del lugar del accidente. El único problema es que estos restos no eran humanos, sino extraterrestres. Esto implica que estos extraterrestres se estrellaron en la Tierra, pero no sobrevivieron al choque. Solo para que lo sepas, información similar a esta se filtró en enero de 2023, cuando un denunciante del Pentágono informó que el gobierno había estado recuperando en secreto aeronaves extraterrestres para estudiarlas mientras ocultaba sus huellas.
Si bien no hay evidencia física de estas afirmaciones, el hecho de que las historias de estos dos hombres coinciden significa que muy bien podrían ser ciertas. Muchos de los avistamientos e imágenes extraterrestres que se han filtrado proceden de los archivos de la NASA, pero es poco probable que la agencia se presente a testificar ante el Congreso. Afortunadamente, un puñado de testigos están dispuestos a compartir sus encuentros y descubrimientos con el público, a pesar de los riesgos que ello implica. Hasta el momento, esto parece ser una buena noticia para Estados Unidos y el mundo, ya que el Congreso de Estados Unidos está dispuesto a celebrar muchas más de estas audiencias en las próximas semanas para descubrir las verdades no contadas sobre los extraterrestres y los fenómenos aéreos no identificados. Lamentablemente, puede resultar difícil conseguir testigos creíbles que se atrevan a testificar como lo hicieron estos hombres. Esto se debe a los riesgos asociados con ser un denunciante. Cuando se le preguntó a uno de los testigos si había enfrentado consecuencias o amenazas, Descree respondió que efectivamente había recibido tales amenazas, y no solo él, sino toda su familia. Pero aún así está dispuesto a correr el riesgo porque cree que la gente tiene derecho a la transparencia. Y por eso podría haber un problema si los testigos tienen demasiado miedo de salir por temor a ser atacados o expulsados de sus trabajos. Verá, la mayoría de los denunciantes que han compartido información crucial sobre encuentros extraterrestres lo han hecho de forma anónima, sin mostrar sus rostros ni revelar sus nombres. Sin embargo, este tipo de casos siempre son descartados o desacreditados por el gobierno de Estados Unidos como meras historias o conspiraciones. Es por eso que el Congreso de Estados Unidos ha decidido tomar el asunto en serio y hacer un llamamiento a miembros creíbles de la sociedad, personas con buenos antecedentes, cuyas voces no serán silenciadas ni se darán por sentadas. Estados Unidos ha visto extraterrestres y aviones no tripulados. Si esto continúa, seguramente llegaremos al fondo de los UAP y el misterio extraterrestre de una vez por todas. Esa nueva orden de emergencia emitida para el Área 51. Sí, ese lugar cerca de Las Vegas famoso por las teorías de conspiración extraterrestre. Hace décadas ocurrió un suceso desconcertante en Arizona. Una nave extraterrestre se estrelló y dejó tras de sí restos extraños. Este suceso despertó curiosidad y teorías conspirativas entre el público. Las teorías persistieron a pesar de la determinación del gobierno de mantener en secreto el suceso. Ocurrió en el Área 51, una base militar en lo profundo del desolado desierto de Nevada. Y ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre el accidente y sus restos. ¿Qué eran exactamente los restos de la nave extraterrestre? ¿Por qué el gobierno estaba tan decidido a bloquear la información sobre ella? En las primeras horas del 19 de mayo de 1953, el Departamento de Energía de los Estados Unidos realizó una prueba nuclear subterránea conocida como Bainbury. La prueba se llevó a cabo a 277 metros por debajo de la llanura de Yucca, en Nevada. Durante la prueba se vio un objeto volador no identificado, un ovni con forma de disco que descendió del cielo y se dirigió hacia el sur, rumbo a Las Vegas. Luego desapareció entre las montañas. 2 días después de la prueba, las autoridades gubernamentales reunieron en secreto a un equipo de científicos. Su misión era investigar la caída de un ovni en las afueras de Kingman, Arizona, a 280 kilómetros al sur del lugar de la prueba nuclear. Lo que descubrieron los científicos desató especulaciones sobre tecnología extraterrestre y una colaboración entre los extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos. Poco después de la caída del ovni en Kingman, Arizona, 40 ingenieros fueron enviados al lugar para evaluar el objeto. El disco, que medía unos 12 metros de diámetro y tenía forma de platillo, era una vista sorprendente. Parecía impecable, ya que no tenía ni un solo rasguño ni imperfección en su superficie. Se dice que en esta nave se encontraron 4 seres que no se parecían a ningún ser humano visto en la Tierra. Parecían seres extraterrestres. Por lo tanto, se asumió de inmediato que provenían de otro planeta. Su apariencia y existencia desafiaban la comprensión humana, lo que provocó muchos rumores y preguntas. Los seres fueron transportados a Groom Lake, Nevada, mantenidos en una región aislada conocida como Área 51. Este fue el comienzo de la participación del Área 50 en la investigación de objetos voladores extraños y quizás
Tecnología extraterrestre. Para comprender verdaderamente los detalles del accidente alienígena, primero debemos analizar la historia del Área 51. El Área 51 es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ubicada en Groom Lake, un lecho de lago seco en el desierto de Nevada, a 85 millas al norte de Las Vegas. Se trata de una base en la que el ejército de los Estados Unidos lleva a cabo investigaciones encubiertas sobre tecnología extraterrestre. Lo que ocurre en el interior de esta base es increíblemente confidencial. Hay señales de advertencia, vigilancia electrónica y guardias armados apostados para mantener a raya al público. Además, es ilegal volar sobre el Área 51, a pesar de que ahora se puede ver la instalación en imágenes satelitales. La base tiene pistas de hasta 37 kilómetros de largo. La historia del Área 50 se remonta a la Guerra Fría, un periodo de gran desconfianza y hostilidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1955, casi una década después de que comenzara la Guerra Fría, la CIA inició una misión secreta llamada El Acueducto. El objetivo de la misión del acueducto era encontrar un lugar oculto y seguro para probar un avión espía especial llamado U-2. Este avión fue diseñado para espiar a la Unión Soviética. Después de una extensa búsqueda, se tomó la decisión de utilizar el Área 51 en la zona de Groom Lake. El Área 51, que originalmente era una instalación sencilla, fue elegida por su ubicación remota en lo profundo del desierto de Nevada, rodeada de montañas. Con el programa del avión Espía U-2, el Área 51 se transformó en un centro de tecnología aeronáutica de vanguardia y de actividades de inteligencia encubierta. Rápidamente se convirtió en un punto de ideas innovadoras, lo que finalmente dio lugar a la creación y el avance de aeronaves muy avanzadas. El ejército estadounidense describe la instalación como un espacio flexible, realista y multidimensional para pruebas, desarrollo táctico y entrenamiento avanzado. El complejo del Área 51 está ubicado cerca de otras dos áreas militares restringidas: el sitio de pruebas de Nevada, donde se probaron armas nucleares estadounidenses desde los años 50 hasta los 90, y el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. En conjunto, estas tres zonas militares restringidas cubren aproximadamente 29 millones de kilómetros cuadrados. El Área 51 fue un campo de pruebas para una gran cantidad de aeronaves ultrasecretas, incluyendo el imponente A-12 y el famoso SR-71 Blackbird. Durante la acalorada Guerra Fría, estas espectaculares maravillas se convirtieron en herramientas cruciales para la comunidad de inteligencia. Expusieron un mundo de actividades ocultas y proporcionaron información crítica que ayudó a prevenir conflictos militares importantes. Innumerables teorías conspirativas se han visto alimentadas por el secretismo que rodea al Área 51. La historia más famosa hasta ahora es que el sitio alberga una nave espacial extraterrestre y los restos de sus pilotos que se estrellaron cerca de Roswell, Nuevo México, en 1947. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, la nave siniestrada era solo un globo meteorológico y no había extraterrestres a bordo. Además, varias personas afirman haber visto ovnis sobre el lugar o en sus alrededores, y algunas personas dicen que fueron secuestradas y experimentadas por extraterrestres antes de ser devueltas a la Tierra. Esta zona se ha asociado durante mucho tiempo con tecnología alienígena y encuentros con entidades extraterrestres. La nube de secretismo que rodeaba estas operaciones clandestinas era esencial para proteger información sensible y mantener una ventaja nacional en relación con posibles encuentros con extraterrestres y tecnología avanzada. El Área 51 exigía medidas severas para mantenerla oculta a los ojos curiosos. Los empleados y contratistas estaban sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad que mantenían su trabajo en secreto. Además de la naturaleza de sus misiones, hasta los detalles más pequeños, como su trayecto diario al trabajo, se mantenían en secreto. Este personal viajaba en aviones sin distintivos y con las ventanas cubiertas para evitar que se pudiera ver el diseño de las instalaciones. Durante muchos años, el gobierno de Estados Unidos logró mantener el sitio fuera del radar, lo que ayudó a evitar interferencias externas con lo que sucedía en el interior. Sorprendentemente,
El gobierno estadounidense negó rotundamente la existencia de esta estación hasta 2013, cuando documentos clasificados de la CIA la admitieron y levantaron el velo del secreto. El gobierno utilizó varias estrategias para mantener el Área 51 fuera de los registros. Al principio, negaron vehementemente su existencia, lo que impidió que apareciera en los registros oficiales. Durante décadas, esta táctica de negación generó incertidumbre sobre la legitimidad de las instalaciones. La gente recibía información ambigua o falsa en respuesta a sus preguntas, lo que complicaba aún más la situación. Gracias a esta estrategia, el gobierno pudo llevar a cabo iniciativas extremadamente sensibles, sin ser observado por el público. El resultado de esta estrategia de silencio fue que fomentó las especulaciones. Muchos rumores, historias no comprobadas y mentiras flagrantes surgieron de la falta de información confiable. La línea entre la realidad y la imaginación se volvió borrosa y dio lugar a cuentos de ovnis y vida extraterrestre. También desencadenó el avance de una tecnología de vanguardia que se cree que se desarrolló a partir de naves espaciales extraterrestres. Mantener el mismo grado de secreto a lo largo de los años se hizo más difícil con el desarrollo de las imágenes satelitales e Internet. Finalmente, la estructura del sitio quedó expuesta mediante imágenes satelitales y los antiguos trabajadores comenzaron a describir sus experiencias, aunque en términos generales. En 2013, el gobierno estadounidense finalmente reveló oficialmente la existencia del Área 50, pero no ofreció ninguna información sobre las operaciones continuas de la base. El Área 51 siguió activa incluso después del fin de la Guerra Fría. Se convirtió en un lugar extremadamente seguro con múltiples usos y conservó su misterio para los forasteros. No estamos completamente seguros de lo que sucede allí en la actualidad. Algunas personas creen que allí se prueban aviones y armamentos sofisticados. Otros piensan que están desarrollando tecnología militar avanzada, como robots voladores y aviones invisibles. Sin embargo, como todo es tan secreto, ¿quién sabe? A pesar de su importancia histórica para el poder militar y la inteligencia, el Área 51 parece atraer historias extrañas como un imán. La discusión sobre extraterrestres y ovnis como parte de las operaciones del lugar es muy popular. La gente imagina todo tipo de cosas debido a la oscuridad del lugar y a las historias de extraños objetos voladores en la zona. Ninguna de las numerosas y desconcertantes teorías conspirativas ha cautivado la atención del público. Al igual que la misteriosa conexión que existe entre el Área 51 y los ovnis y los extraterrestres, es una narrativa que ha persistido a través del tiempo y se ha grabado en la mente de las personas. Esta fascinante teoría captó la atención del público por primera vez en los años 1950 y 1960. En ese momento, hubo un aumento inusual en los informes de avistamientos de ovnis y objetos celestes extraños en el cielo. Estos informes comenzaron a raíz del evento de Roswell de 1947, un punto de inflexión significativo en la historia de la mitología ovni. Un supuesto accidente de un ovni tuvo lugar en el polvoriento desierto de Roswell, Nuevo México, y desencadenó una reacción en cadena de historias que resonaron en los medios de comunicación. A raíz del accidente, comenzaron a extenderse por todo el país rumores sobre la existencia de criaturas extraterrestres. Muchos decían que el Área 51 era el guardián secreto de estos increíbles seres. Sin embargo, las autoridades dijeron que el incidente de Roswell no fue más que un globo meteorológico de rutina. Sin embargo, esta declaración oficial no hizo nada para reducir la demanda de ideas conspirativas que de repente circularon por todo Nevada. Asimismo, hubo una especulación generalizada de que la tecnología del accidente ovni de Kingman de 1953 se investigó cuidadosamente en el Área 51. Algunos incluso sugirieron que la investigación se realizó mientras se comunicaban con una entidad conocida como J-Rod, un supuesto gris, una palabra utilizada para un arquetipo extraterrestre descrito por muchos como pequeño, gris y con ojos enormes. J-Rod supuestamente sobrevivió al accidente ovni en Kingman, Arizona, y fue llevado al Área 51, donde trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de los IE.
El capitán Bill U. House, un expiloto de la Marina que también trabajó como probador experimental de la Fuerza Aérea, afirmó haber tenido contacto directo con J. Rodd. La relación entre el capitán U. House y J. Rodd se fortaleció mediante conversaciones que a menudo se centraban en el asesoramiento científico y de ingeniería de este último. Dan Burch, un científico de la Agencia de Inteligencia de Defensa, fue el primero en informar sobre la supervivencia de Hot Rod después del accidente del OVNI. Dan Burch afirmó que trabajaba en el Área 51 Groom Lake, el componente runway del sitio. Según Burch, las autoridades le ordenaron que tomara muestras de tejido de la prisionera aliena. J. Rodd y Burch se hicieron amigos mientras Dan trabajaba en el proyecto durante 2 años. J. Rodd habló con Dan a través de la conciencia compartida, contándole historias de su civilización y su pasado. J. Rodd afirmó que su gente solía vivir en la Tierra, pero se vio obligada a irse como resultado de calamidades naturales. Según Burch, J. Rodd afirmó que los grises deseaban venir a la Tierra para establecer conexiones con personas y recuperar cierta variedad genética a través del ADN humano, pero la historia de Burch se volvió menos convincente cuando afirmó haber salvado a J. Rodd de más experimentos, enviándolo a Abidos, Egipto, utilizando un portal estelar natural. Los informes de encuentros con extraterrestres como J. Rodd van más allá del Área 51. Muchos sostienen que el gobierno de Estados Unidos y los visitantes extraterrestres trabajaron juntos en laboratorios subterráneos y espacios secretos, tal vez incluso dentro del Pentágono. Se decía que estas interacciones implicaban el intercambio de información para hacer avanzar la tecnología humana. Según las especulaciones de los astronautas ancestrales, las personas que estaban verdaderamente comprometidas con la preservación de los secretos mejor guardados del gobierno fueron las que revelaron la verdad sobre el Área 51 hace décadas, no los entusiastas de los ovnis ni los denunciantes. Uno de ellos fue Clarence Kelly Johnson. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos presionó a Lockheed Aircraft Corporation para que produjera la próxima generación de aviones de combate. Estos aviones de combate a reacción, que se construyeron para rendir mejor que los aviones de hélice, tenían como objetivo alterar el curso de la guerra. Un equipo de ingenieros de Lockheed, dirigido por Clarence Kelly Johnson, produjo el primer avión en forma de estrella fugaz P-80. Esta producción marcó el comienzo de la era de los aviones a reacción para el ejército estadounidense. Este proyecto sirvió como base para la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alto Secreto de Lockheed, Skunk Works, que con el tiempo se volvería famosa. El famoso avistamiento de ovnis en Agoura, California. El 16 de diciembre de 1953 fue reportado por primera vez por Clarence Kelly Johnson. Él y sus compañeros de trabajo vieron algo extremadamente extraño que desafiaba cualquier explicación tecnológica. Kelly Johnson arriesgó su carrera al informar a sus superiores sobre la experiencia en una época en la que había un escepticismo gubernamental profundamente arraigado con respecto a los ovnis. Sorprendentemente, no sufrió ninguna consecuencia ni fue degradado. En cambio, recibió una recompensa. 2 años después, contribuyó decisivamente a la creación del Área 51, la base militar más encubierta de Estados Unidos. Kelly Johnson, ampliamente reconocido por sus contribuciones a la aviación, ayudó a determinar el sitio del Área 51. Los registros militares oficiales afirman que la estación se estableció para probar aviones experimentales. Por el contrario, Kelly Johnson afirmó haber conocido una nave espacial extraterrestre y eligió esta zona para intentar aplicar la ingeniería inversa. Sin embargo, todavía existen algunas dudas al respecto. Kelly Johnson consideraba que el Área 51 era una instalación estratégicamente ubicada, oculta a miradas curiosas y posibles invasores. Su ubicación en una zona remota proporcionaba un nivel de aislamiento que la hacía ideal para actividades inusuales y de alto secreto. Uno se pregunta, ¿se utilizó el Área 51 para algo más que pruebas de aviones militares? ¿Se convirtió en el centro para revertir una tecnología sofisticada con orígenes fuera de la Tierra? El accidente OVNI de Kingman en 1953 y los eventos en el Área 51 siguen cautivando la imaginación.
pero la precisión de estos relatos de cooperación extraterrestre sigue siendo incierta. Los investigadores de ovnis están explorando activamente estas historias, pero persisten como temas de debate e investigación. Los misterios que rodean al Área 51 y los acontecimientos de 1953 siguen en gran parte sin resolver. Su naturaleza no resuelta nos lleva a especular sobre la posibilidad de contacto con vida extraterrestre. Lo que amplifica esta posibilidad es la proximidad del Área 51 a otras zonas militares restringidas. En el campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, ubicado justo afuera del Área 51, se llevaron a cabo una serie de experimentos nucleares atmosféricos en 1957. Esta operación se llamó Operación Plum Bob y se llevó a cabo sobre la Tierra en el verano y el otoño de 1957. Se detonaron 29 explosivos durante experimentos sobre preparación de tropas, detonaciones involuntarias e impacto de escombros voladores sobre objetivos vivos. Esta información se basa en documentos publicados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y descritos en el libro de Annie Jacobson, Área 51, una historia sin censura de la base militar de alto secreto de los Estados Unidos. Un relato particular del libro de Jacobson describe a Richard Mingus, un guardia de seguridad, como testigo de estas explosiones. Durante la explosión, Richard Mingus se quedó afuera y observó varias instalaciones de prueba de armas durante las explosiones. Entre las explosiones se encuentra la mayor bomba atmosférica que haya explotado jamás en Estados Unidos. Después de que estallara la bomba, Mingus, que estaba escondido en un búnker en la zona cero, recibió de repente una llamada urgente para que fuera al Área 51 apenas 45 minutos o una hora después de que explotara la bomba nuclear. Su misión era proteger la puerta del Área 51. Mingus y muchos otros soldados atómicos que estuvieron presentes en la zona cero durante numerosas pruebas de plomada sobrevivieron. Avanzamos hasta 1989. Bob Lazar se convirtió en el centro de atención y se hizo famoso por sus historias sobre el Área 51. Robert Scott Lazar fue un empresario y teórico de la conspiración estadounidense. Durante una entrevista con una estación de noticias de Las Vegas, afirmó que lo habían contratado en 1989 para realizar ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Esta afirmación es similar a la de Clarkson Kelly Johnson en 1953. También dijo que esta operación se llevó a cabo en un lugar de alto secreto designado como S4, una estación presuntamente separada a varios kilómetros al sur del Área 51. Las historias de Lazar fueron fascinantes, ya que describió poderosos motores y reproducciones de tecnología extraterrestre dentro de la base secreta de la instalación. Afirmó haber recibido documentos informativos. El gobierno de los Estados Unidos ha inspeccionado una nave extraterrestre que describía la participación de los extraterrestres en los asuntos humanos durante los últimos 10 años. Sin embargo, cuando se examinaron las credenciales de Bob Lazar, se encontraron falsedades obvias en su formación académica. Lazar había afirmado que había asistido al Instituto Tecnológico de Massachusetts o al Instituto Tecnológico de California, pero los registros escolares no mostraban ninguna prueba. En ese momento, los ingenieros del Área 51 estaban investigando y recreando aviones sofisticados, a pesar de las pruebas que desacreditan sus calificaciones académicas. Las afirmaciones de Bob Lazar aumentaron la conciencia pública sobre el Área 51 y los rumores sobre sus operaciones secretas. Aunque numerosos ufólogos y críticos han examinado y rechazado sus afirmaciones, todavía tiene muchos seguidores y partidarios. Además, sus historias formaron una gran parte de la misteriosa reputación del Área 51. Además, las denuncias de avistamientos de ovnis aumentaron en la región debido a la gran cantidad de aeronaves de alta tecnología que salieron del Área 51. Esto incluye más de 2 despegues de la docena. Además de las denuncias en aumento, hubo rumores de no 1, sino 9 platillos voladores del espacio exterior. Estos rumores contribuyeron al misterio que rodea al Área 51. Otra idea intrigante y desconcertante dice que el Área 51
es un lugar oculto donde los altos funcionarios del gobierno interactúan de forma encubierta con entidades extraterrestres. Los defensores de esta idea afirman que estos visitantes extraterrestres llevan a cabo reuniones encubiertas con el gobierno por la noche. Aún se desconocen más detalles sobre los acontecimientos de 1953, los numerosos avistamientos de ovnis y los misterios que rodean el Área 51. A medida que continuamos explorando lo desconocido y buscando la verdad sobre nuestro planeta, es posible que se pregunte qué otros misterios y experiencias con entidades de más allá de nuestro mundo aún quedan por revelar.